Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje narrativo, un cuento que espero les enamore tanto como a mí me ha encantado recrearlo para ustedes. Tenemos un título realmente evocador, ¿verdad? Ande y Kerem, una noche mágica bajo las estrellas. ¿Ya se imaginan de qué va todo esto? Si son de los que disfrutan de las historias románticas, de los momentos que se graban a fuego en el alma, de esos instantes perfectos que parecen sacados de un sueño, entonces este vídeo es para ustedes. Queremos transportarlos a esa noche, a esa atmósfera cargada de promesas y de esa chispa inconfundible. Antes de zambullirnos en esta mágica historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Solo tienen que pulsar ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Y ahora sí, prepárense, acomódense, quizás hasta apaguen las luces y suban un poco el volumen, porque vamos a empezar a contarles sobre Ande y Kerem. Imaginen un cielo despejado, un manto oscuro salpicado de millones de diamantes diminutos, un lienzo cósmico que promete misterio y belleza. En medio de esa inmensidad, dos almas se encuentran, dos corazones laten al unísono, atraídos por una fuerza tan antigua como las estrellas mismas. Kerem, con su mirada profunda y un alma de artista, sentía el peso de la rutina, la monotonía de los días que se parecían demasiado unos a otros. Anhelaba algo más, una chispa de inspiración, una conexión que trascendiera lo ordinario. Y entonces apareció Ande. Ande, con su sonrisa radiante que iluminaba hasta los rincones más oscuros, con una energía vibrante que contagiaba alegría, y con una inteligencia aguda que desarmaba al más cínico. Ella era un torbellino de vida, una fuerza de la naturaleza envuelta en una delicadeza sorprendente. Se conocieron en circunstancias que al principio parecían casuales. Quizás en una cafetería acogedora, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de conversaciones ajenas. O tal vez en una galería de arte donde las miradas se cruzaron frente a una obra que hablaba de emociones universales. Pero lo que comenzó como un encuentro fortuito, pronto se reveló como algo mucho más profundo. Había una química palpable, una atracción magnética que no podían ignorar. Las conversaciones fluían con una naturalidad asombrosa, pasando de temas triviales a discusiones filosóficas sin el menor esfuerzo. Descubrieron que compartían sueños, miedos, y esa sed insaciable de experimentar la vida en su máxima expresión. Kerem, acostumbrado a plasmar sus emociones en lienzos, se encontró dibujando a Ande en su mente, capturando la curva de su sonrisa, el brillo en sus ojos. Ande, por su parte, se sentía intrigada por la quietud reflexiva de Kerem, por esa capacidad que tenía de ver la belleza en los detalles más pequeños. Pronto, las citas informales se convirtieron en planes más elaborados. Paseos al atardecer, cenas a la luz de las velas, risas compartidas que resonaban en la noche. Pero algo les decía que esa noche en particular, la noche bajo las estrellas, sería diferente. Kerem, queriendo sorprenderla, organizó una escapada a un lugar alejado de la ciudad, un observatorio abandonado en una colina, donde el cielo nocturno se desplegaba en todo su esplendor, sin la interferencia de las luces urbanas. Al llegar, Ande quedó sin aliento. La visión era simplemente espectacular. La Vía Láctea se extendía como un río de luz plateada, las constelaciones parecían nítidas y vívidas, y cada estrella parecía tener su propia historia que contar. Se sentaron en el césped fresco envueltos en una manta, y el silencio se llenó solo con el sonido suave del viento y el palpitar de sus corazones. Kerem había preparado una cesta con delicias, quesos finos, frutas frescas y una botella de vino que prometía dulzura. Pero más allá de la comida, lo que realmente importaba era la atmósfera, la complicidad que se sentía en el aire. Nunca había visto tantas estrellas, susurró Ande con los ojos fijos en el firmamento. Es como si el universo entero nos estuviera observando, ¿no crees? Kerem tomó su mano, sus dedos entrelazándose de forma natural. Y si nos observa, espero que vea lo especial que es este momento, respondió, su voz teñida de una emoción que hasta entonces había intentado contener. Ande, desde que te conocí, mi mundo se ha llenado de colores que antes no existían. Eres mi inspiración, mi musa, eres todo. El corazón de Ande dio un vuelco. La sinceridad en la mirada de Kerem, el calor de su mano, la magia de la noche, todo se combinó para crear un momento de pura vulnerabilidad y conexión. Se acercó a él, sintiendo cómo la distancia entre ellos se reducía hasta desaparecer.
Los labios se encontraron en un beso tierno al principio, que se profundizó con la pasión que ambos sentían. Era un beso que hablaba de deseo, de anhelo, de la promesa de un futuro compartido. Las estrellas, testigos silenciosas, parecían brillar aún con más intensidad, como si celebraran la unión de dos almas enamoradas. Durante el resto de la noche hablaron de sus sueños más profundos, de sus miedos más ocultos, de la vida que querían construir juntos. Se contaron historias de su infancia, anécdotas divertidas y momentos que los habían marcado. Cada palabra compartida, cada mirada cómplice, tejía un hilo más en la intrincada red de su amor. Kerem sacó un pequeño cuaderno y un lápiz, y comenzó a dibujar el perfil de Ande a la luz de la luna, capturando la esencia de su belleza y la expresión de su felicidad. Ande, a su vez, recitaba fragmentos de poemas que evocaban la inmensidad del amor y la fugacidad del tiempo. Había algo en esa noche que trascendía lo terrenal. Era como si las estrellas les hubieran regalado un instante de eternidad, un momento suspendido en el tiempo donde solo existían ellos dos y la inmensidad del universo. Se sentían pequeños ante la magnificencia del cosmos, pero a la vez, inmensamente conectados a él, como si fueran parte de esa misma energía vital que lo regía todo. Hablaron de las nebulosas, de los planetas lejanos, y de cómo, a pesar de la inmensidad del espacio, ellos habían encontrado su universo en el otro. Y así, entre susurros y caricias, bajo el manto estrellado que parecía un techo de cristal cuajado de joyas, Ande y Kerem sellaron su amor. No fue solo un encuentro romántico, fue una noche de revelación, de descubrimiento, de la certeza de haber encontrado a esa persona con la que se deseaba compartir cada amanecer y cada anochecer. La magia de esa noche no solo residió en la belleza del cielo, sino en la alquimia de sus almas, en la valentía de abrirse el uno al otro y en la profunda conexión que nació, tan brillante y eterna como las estrellas que los envolvían. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a teñir el horizonte de tonos dorados y rosados, se miraron, sonrieron, y supieron que ese era solo el comienzo de su propia historia mágica. Y así llegamos al final de esta noche mágica, a este relato de Ande y Kerem. Hemos sido testigos de cómo la atracción, la conexión y la valentía pueden crear momentos inolvidables, momentos que quedan grabados en el corazón y en la memoria. Hemos visto cómo la belleza del universo puede reflejarse en la unión de dos personas, cómo las estrellas pueden ser testigos silenciosas de un amor que nace y florece. Espero de corazón que esta historia les haya transportado, que hayan sentido la brisa nocturna, el aroma del campo y la calidez de la conexión entre Ande y Kerem. Agradezco enormemente su compañía en este viaje narrativo. Es un placer compartir estas historias con ustedes, y espero que cada vídeo les aporte un poco de magia, inspiración o simplemente un momento de distracción agradable. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha gustado la historia? ¿Qué detalles de esa noche mágica les han llamado más la atención? ¿Se han sentido identificados con algún aspecto de la relación de Ande y Kerem? Por favor, déjenme sus impresiones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés. Y si han disfrutado de esta aventura, si les ha gustado lo que han visto y oído, no duden en demostrarlo. Un simple me gusta hace una gran diferencia y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Si creen que esta historia puede gustarle a alguien más, no duden en compartirla en sus redes sociales o con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un apoyo invaluable y les asegura estar al día con todas nuestras próximas historias, nuestros próximos viajes narrativos, nuestras próximas noches mágicas. No se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.